Hoy vamos a recibir a Magali Druskovic. Ella es periodista, fotógrafa, periodista visual. Es buena esa de periodista visual. Bueno, Magali, bueno, va a haber una muestra fotográfica que tiene que ver con la Shoah, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito más. La muestra ya está instalada, es un trabajo periodístico que hice por muchos años, que retraté a 17 sobrevivientes de la Shoah que llegaron a Argentina, a Israel, y se puede recorrer la muestra. Es un trabajo para fortalecer la memoria. Pero bueno, hace muy poquitito, el 27 de enero, se cumplió, bueno, es el Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto, que recuerda, bueno, la llegada de, creo que el ejército de la URSS en ese momento, un soldado ucraniano es el primero que entra a Auschwitz, ¿no? Por eso es el Día Internacional del Recuerdo. ¿Qué pudiste entrevistar? ¿Hay algún sobreviviente vivo del Holocausto aquí en Argentina? Sí, a Argentina llegaron alrededor de 4.700 sobrevivientes. Pero esta muestra es de solo 17. Esta muestra es solo de 17. Según tu pregunta, de los que yo entrevisté, hay 4 hoy con vida, entre ellos Francisco Víctor, que fue el primer sobreviviente que yo entrevisté, que él sobrevivió gracias a la lista de Schindler. Tiene 96 años, vive en Villa Crespo, y él se dedicó muchos años a recorrer 4 escuelas por día y a contar su historia. Él fue el primer sobreviviente, el que estamos viendo en una pantalla, que yo conocí. Y a partir de él tuve la oportunidad de conocer a muchos otros sobrevivientes que están reunidos en una asociación que se llama Yerita Pleitá, quiere decir resurgir de las cenizas, vaya significado. Y se juntaban todos los miércoles a jugar al buraco, tomar el té, tomar el café, reírse. Y había mucha vida en ese salón, y así fui conociendo a uno a todos los retratados y proponiéndoles esta idea de que sean parte de este proyecto. ¿Qué buscaste en una foto de una persona que vivió ese infierno? Y que vos decís, bueno, jugamos al buraco, el buraco como un juego, bueno, se conoce, el buraco de fichas y de números. ¿Qué buscás en la foto y qué viste, qué encontraste cuando las veías? Bueno, el arte tiene, creo que el poder de poder conectarnos. Lo que para mí significa, y mi búsqueda fue una, para el público que lo ve puede ser otra. Eso es la magia del arte. Estos dípticos que están creados, por un lado tenemos una foto fuera de foco y por otro lado un retrato en foco, que es lo que estamos viendo en pantalla. Mi intención es por un lado, todo lo que vivieron, todo lo que dejaron atrás, fueron los únicos sobrevivientes de sus familias, todo su pueblo entero, toda su ciudad fue asesinada y ellos sobrevivieron a eso, a ese espanto, a ese odio, y ante tanto resurgimiento de odio hoy en día, por eso está la foto fuera de foco, cómo ellos lograron hacer memoria y la memoria les dio este empoderamiento de seguir adelante, de valorar la vida, son amados, fueron amados, aman, se sonríen y se emocionan cuando hablan de sus nietos, y por eso el foco, ¿no? Todo ese trabajo de hacer memoria. Estuvieron 50 años callados. Cuando terminó la guerra, cuando llegaron a Argentina, nadie los quiso escuchar, y se guardaron todo eso hasta que después lograron, después de 50 años, empezar a contar su historia. Pero a ver, llegan y no cuentan nada porque nadie les pregunta, porque nadie sabía de dónde venían. Debe haber también esas historias de decir, hace poquito hicimos una nota con una chica que escribió un libro sobre su Zeide, que nunca contó que había sido sobreviviente de la Shoah. O sea, llegó, la Shoah es el Holocausto. Llegó, hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Pérez, Simón, creo que se llamaba Simón, y se puso Salomón. Bueno, y de golpe empiezan a descubrir, cuando ya fallece, después de esta nieta, empieza a recorrer las cosas que dejó, y se entera que el abuelo, que el Zeide había estado en un campo de concentración. Impresionante. Sí, claro. Yo creo que después de muchas charlas era no contar para seguir adelante. Bueno, hay que avanzar. Tuvimos hijos, nos casamos, y entonces en eso de avanzar, bueno, no recordar todo lo que nos pasó porque nos puede trabar el seguir adelante. Por otro lado, muchos me contaron que sentían culpa de ser los únicos que sobrevivieron. Entonces esa culpa no los ayudó a hablar. La mayoría acá en Argentina empiezan a hablar después de la película de la lista de Schindler. Eso es lo que abre... O sea, Sí. Hace 20, ayer, 30 años. antes de ayer. Sí. Es impresionante el poder que tiene el arte, porque la lista de Schindler fue un antes y un después para todos los sobrevivientes. Gracias a eso empezaron a hablar, porque vieron reflejada su vida y que empezaron a encontrar herramientas para también poder contar tu historia. Hay que tener herramientas. Ellos sobrevivieron con 20 años. Claro.
la gran mayoría. Algunos sobrevivieron con 5 años. Entonces hay que madurar para encontrar las herramientas para poder contar la historia de uno. Claro, sobre todo porque, bueno, en una de esas a los 20 tenés un poquito más, ¿no? de palabras, no muchas más herramientas. A los 5 casi no tenés ninguna. Claro está. Bueno, la vida es bella. O sea, imagínate si al nene al que el personaje le contaba esas historias, ¿qué podía encontrar después, no? De decir, ¿qué te pasó? Estuviste en un campo de concentración. Claro, no, eso mismo. Y muchos también empiezan a hablar con la llegada de los nietos, la importancia de pasar la historia de generación en generación, de no olvidar, de recordar, porque hay mucho negacionismo, hay mucho antisemitismo, hay mucho resurgimiento de odio a muchos niveles y ellos nos enseñan y su legado es no odiar al prójimo. Si ellos no odian, ¿cómo vamos a odiar nosotros, no? Entonces, creo que contar la historia se empezó a asociar con no solo hacer memoria, sino también que no vuelva a pasar. Claro. Me es inevitable preguntarte cuál de las historias en algún momento tuviste que decir, paremos acá. Es una muy buena pregunta. De todas las historias... Digo, ¿sos judía? Yo también soy judía. Digo... Se comenta, está en el gen judío no olvidar, sí. Desde Egipto. Sí. Yo creo que todas las historias me impactaron como periodistas, me sabrás entender, que tenemos, ¿no? Como esa coraza. Claro. Cuando estamos trabajando, nuestra atención está en el otro, en lo que le está pasando al otro y en poder retratar el otro. Nosotros pasamos a un segundo plano, yo siempre me posiciono así, ¿no? Como el centro está en el otro. La historia de Nuya, ella sobrevivió haciéndose pasar como católica. Cuando empezó la guerra ella tenía ya 12 años, entendía mucho lo que pasaba. Su historia... está muy conmigo porque si bien ella no sobrevivió a un campo de concentración, pero sobrevivió como mintiendo su identidad, ocultando quién de verdad era y todas las noches acordándose de sus tradiciones judías con su familia. Es muy lo que le pasó a ella es como muy profundo. Después de muchos años le pudo contar a sus nietos que fue bautizada. Para ella, justo recién pasó el retrato de ella, para ella fue algo muy difícil la identidad. ¿Quién soy? ¿Soy la católica o soy la judía? En su libro ella cuenta mucho de eso y creo que esa historia la sigo pensando mucho. La reflexiono mucho hoy en día también. ¿Cómo llegan a Argentina 4.000 de los sobrevivientes? ¿Por qué Argentina y no Uruguay, no Colombia? Entiendo que a Estados Unidos habrán ido muchísimos. La comunidad judía en Argentina debe ser del mundo la más grande después de Estados Unidos. Bueno, hoy en día es la más grande de América Latina. Mirá. Siempre fue Brasil, hoy Argentina, sí, pero está entre Brasil y Argentina. Mira, es una muy buena pregunta. La mayoría de los recorridos después de la guerra, muchos sobrevivientes escapan de Polonia. La gran mayoría sobrevive estando en Polonia o Alemania, se escapan y se crearon campos de refugiados alrededor de Europa. Italia, Francia, todo lo que estaba alrededor, se crearon campos de refugiados. Fueron el nazismo caído, pero latente en Europa. No es que, bueno, cayó en Berlín, se encontró a Hitler o lo que sea, listo, ya no hay más nazismo. No, y era como seguía una cuestión. No solo que seguía latente el nazismo, sino que en Polonia los mismos polacos realizaron matanzas a los que habían sobrevivido. Hay gente que sobrevivió al campo de concentración y después viajando en un tren, un polaco lo acuchilló por ser judío y todo lo que nos hicieron, decían los polacos, ¿no? O sea, después en Polonia fue muy difícil vivir. Por eso fue en 2 meses, todos se fueron de Polonia, se fueron a diferentes otros países de Europa en estos campos de refugiados y de ahí se empezaron a contactar por medio de cartas con familiares que se habían ido después de la Primera Guerra o que se habían escapado cuando Hitler llega al poder. Entonces se contactan con esos familiares para que los puedan recibir. Muchos habían llegado a Argentina porque se subieron a un barco y que de casualidad los dejó acá. El barco a El 98% llegó a Argentina por casualidad. Volver a su tierra, muchos de ellos, la mayoría hizo el ejercicio, algunos no pudieron pisarla más porque les hacía mal. Muchos años nadie volvió, se creó, con la creación del Estado de Israel, se crea este programa que se llama Marcha por la Vida, que es que cuando
se viaja en comunidad a Polonia a poder recorrer todos los campos. Muchos sobrevivientes fueron invitados por este programa, Marcha por la Vida, que es un programa internacional, y viajaron con sus hijos, pero viajaron 45 años, más de 55 años después, mucho tiempo, y sí, yo recorrí la casa de Francisco, casas de otros sobrevivientes, ya no es lo que era, pero fue algo muy fuerte para ellos a los 88 años volver a esa tierra. Imagínate lo que habrá sido caminar por Auschwitz. Lo que le pasa es que como luce tan diferente a lo que era, no logran dimensionar o encontrar sus recuerdos ahí, pero sí todos recuerdan de una experiencia muy impactante recorrer los campos de concentración o mismo sus casas donde... ¿Está muy cambiado toda esa zona? Yo no conozco, digo, pero ¿están muy cambiadas esas zonas? Porque hay un espacio de la memoria también, pero está... Y hay flores, el pasto está alto, está cuidado, las barracas están todas prolijas. Es otra cosa lo que fue en la guerra. Se va en verano también, ¿no? Se va... Sí, creo que es un otoño. Sí. Claro, o sea... Sí. Y también se llama Marcha por la Vida porque... el tema era llevarlos de un campo de concentración a otro y era la marcha de la muerte. O sea, correcto. Yo creo que de Birkenau a Auschwitz. Sí, en mucho... Sí. Entonces eran, no sé si 10 kilómetros, pero bueno, iban muriendo mientras caminaban porque iban con la nieve por acá y en hojotas. O sea, por eso se llama Marcha por la Vida esta marcha. Correcto, en referencia a la Marcha por la Muerte, que es cuando los nazis vieron que los aliados estaban cerca, los sacaron a todos los campos de concentración para que no quede registro y empiecen a caminar y que pase lo que pase. No había ningún objetivo en esa Marcha de la Muerte más que no puedan sobrevivir y vayan quedando en el camino porque no quedaban municiones tampoco. Entonces, en referencia a eso, está bueno, se hace Marcha por la Vida para honrar la vida. Por supuesto. Está ya emplazada la muestra. ¿Hasta cuándo va a ser? Está instalada hasta el lunes inclusive. El lunes al mediodía se va a retirar. Se puede visitar todo el fin de semana y lo que queda de la semana ahí al lado de Paseo de la Infanta. Y bueno, la idea es que puedan recorrer la muestra. Son 17 retratos acompañados de una frase de cada sobreviviente también. Magalí, muchísimas gracias por Un gusto. visitarnos. Gracias a vos. Vamos a un corte.